Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Aún hoy, en algunos cementerios de Edimburgo, podemos encontrarnos con un extraño armazón que protege el sepulcro. En su tiempo, hacia los inicios del siglo XIX, eran conocidos como mortsafe, una especie de barreras de hierro colocadas sobre las tumbas para que nadie pudiese tocarlas. No muy lejos de allí, en Irlanda, aún hoy, encontramos una placa que agradece la labor de los vigilantes nocturnos por custodiar el camposanto de unos extraños personajes que no son ficción, sino que existieron: los resurreccionistas. Hoy nuestro programa se viste con galas negras y góticas, casi tiempo de Edgar Allan Poe. Historias que ocurrieron, y lo más increíble, que siguen ocurriendo. Esas corazas que protegían algunas tumbas, propias del miedo de una época a personas que por algún motivo profanaban, y profanaban casi de forma industrial, llevando los cadáveres a extraños ritos o incluso a mesas de cirujanos. Esas corazas, como digo, se mantenían por lo menos durante 6 meses. ¿Por qué 6 meses? Porque transcurrido ese periodo, se suponía que el cuerpo ya se había descompuesto y que los resucitadores no merodearían por ese lugar. Era un tiempo en toda Europa de casas de vigilancia, de lugares donde diversos miembros patrullaban por los cementerios. ¿Y quiénes eran estos hombres, los resucitadores? La historia, los folletines de Gran Bretaña y después la investigación forense antropológica nos los muestra como seres silenciosos, con palas de madera, con palas que se cavan en la tierra y que intentan llegar al fondo del sepulcro. Después, con celeridad, con rapidez, como aprendido durante generaciones, sacarán el cuerpo. Cuanto más reciente, mejor. Hay quien dice que algunos cirujanos de la época tenían consultas con 2 entradas, una para la gente pudiente, importante, incluso para hablar con otros médicos o con la prensa, quién sabe, pero había otra, hacia un callejón oscuro. Allí, el hombre importante se las veía y negociaba con los resucitadores. De alguna forma este mundo continúa, no se ha perdido. Este mundo romántico, de novela negra, de historia fantasmagórica. Existieron realmente los resucitadores, claro que sí, y su función fue importante. Lo que nos sorprende a estas horas de la madrugada, lo que nos sorprende de verdad, es que en nuestro país, en España, tengamos noticias que realmente directamente nos conectan con todo esto. Noticia de última hora. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Pues una noticia del 27 de mayo que nos lleva hasta el cementerio de Benalmádena, en Málaga, donde una pareja ha sido detenida por profanar nada más y nada menos que 6 osarios. Habían extraído varios restos, varios huesos de esas tumbas, con el fin de hacer algún tipo de ritual. Ellos se dedicaban a la santería, practicaban, según apuntan los medios de comunicación, ritos yoruba, que al parecer es una santería cubana, y tenían en su vivienda y en la tienda pues algunos restos que habían profanado en cementerios para realizar extraños rituales. Pero hay más, cabezas en concreto, cabezas, cráneos que calaveras. Se ha asegurado en nota oficial que pertenecen a un negocio oscuro que hoy se mantiene y que al parecer quien tiene la cabeza, quien tiene la calavera, esto me parece increíble, parece que vale más porque se supone que se domina el espíritu de esa calavera. La verdad es que tienen un precio importante en el mercado negro para realizar este tipo de rituales. Desde muy antiguo se sabe y se tiene el conocimiento o la creencia de que los huesos machacados de algunos seres te dan el poder que tenían en vida esos seres. En algunos ritos, sobre todo afrocubanos, se realiza mucho el moler los huesos, luego en una especie de bebida que hacen los chamanes o los santeros, pues meten ese polvo de huesos y al parecer eso da cierta fuerza, cierto poder a quien lo ingiere. Pero esto que hemos comentado ahora mismo no dejaría de ser una noticia más sobre santería o ritos nuevos. ¿Qué tiene de distinto? ¿Qué tiene de diferenciador? Pues algo que me ha puesto los pelos de punta. Y es que aparte, creo que de las 6 calaveras o 6 cráneos, había
cuando se ha interceptado este material, fotografías, informes, documentos sobre los difuntos en concreto. Esto me ha puesto los pelos de punta, y esto es lo que lo hace diferente. Y no solo eso, sino cenizas. Una urna con cenizas también fue extraída de uno de los nichos, porque también esas cenizas de difunto se mezclan también con diversas bebidas y al parecer al ingerirlas pues también da ciertos poderes. Pero es curioso y me gustaría dejar claro, porque la gente puede pensar, bueno, una noticia más, de unos santeros que han cogido sus productos óseos, que desde luego eso tiene que estar penado por la ley, ahora lo comentaremos, y hacen sus bebedizos. Pero claro, ese elemento que aparecía entre líneas de la nota oficial de la policía decía que cuando se ha interceptado algunos de estos cráneos, habían fichas, fotos y documentación de cada difunto. Y eso me parece alucinante e increíble. Produce un seguimiento y produce un escalofrío. Estas personas habían ido por ciertos muertos en concreto, no a por muertos cualquiera. Estamos todo el equipo, Noticias Siempre de Última Hora, que nos conecta con una realidad, con Carlos Largo, Fermín Agustí y, cómo no, y es un honor, el maestro Antonio Bravo, en la nave del misterio esta noche de forma muy especial. Juanje Vallejo, buenas noches. Buenas noches, Iker. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Sorprende todavía hoy que haya noticias como esta. ¿A qué os llama la atención? Eso de la información sobre los muertos en concreto que se habían capturado. No eran huesos cualquiera y caramba, eso ya le da otra tónica, ¿eh? A mí me sorprende bastante el dato que comentaba Carmen, que ella hablaba de santería yoruba, y es cierto que es así. El yoruba, para que la gente lo entienda lo que es muy sencillo, la religión animista que existía en Nigeria y que sigue existiendo hoy día, y que es, digamos, la creadora de la santería cubana, ¿no? Ya que los esclavos que llegaron a Cuba eran de origen nigeriano. Claro, el problema es que es la primera vez en España, bueno, de este tipo de rituales hemos tenido ya 1000 noticias y seguimientos, y por desgracia volvemos otra vez siempre a la santería, muy redundante, pero evidentemente es cierto, hay que decirlo así, y la gente piensa que no debería de confundir la santería que se hace en España de charanga, pandereta y de estafa, más que nada, a la que sí se sigue como una religión en algunos lugares de Cuba, como es por ejemplo Guanabacoa. El hecho de que se siga el perfil del muerto es la primera vez que lo oigo en España. Esto es muy raro. Me pone los pelos de punta, y lo que sí es cierto es que a la hora de ese tipo de rituales mágicos es muy importante. Te explico el porqué y es muy sencillo. Claro, si yo quiero conseguir riqueza a través de un ritual, yo pagaré ese ritual mucho más caro si sé que los huesos son de un hombre que triunfó en los negocios en vida. Obviamente. O si es de un gran deportista, si yo soy deportista, o si yo quiero hacer otro gran tipo de cosas, y tener el perfil y cotejar que los huesos son de él hará que el ritual sea mucho más caro, porque en el fondo estamos hablando de, por desgracia, un negocio lucrativo, no la religión auténtica cubana que se vive allí, que yo he tenido el placer de y por eso poder quizá compartir. ese seguimiento concreto ha ocurrido esta misma semana pasada en Málaga. O sea, no estamos hablando de lugares, en fin, alejados. Santi, tu opinión, abuela pluma. Ahora conectamos con un amigo que ha hecho un trabajo fabuloso sobre resurreccionistas, porque, cuidado, ¿qué ritos se perseguían? Eso no lo vamos a saber, ¿no? Concretos con estas calaveras. Pues no se ha dicho nada y ellos tampoco han hecho ninguna declaración. Hay Pero lo hermetismo cierto y es que profanaron un cementerio, no una tumba, profanaron 6 osarios, se han encontrado calaveras en su casa, se han encontrado urnas con cenizas, con lo cual tenían una tienda de tarot, donde vendían tarot, donde echaban el tarot y donde realizaron este tipo de rituales, y hay que tener mucho cuidado, porque además de los huesos estos, también se sabe que muchas de las tiendas que practican la santería en los sótanos tienen animales, y eso está prohibido, animales para realizar este tipo de rituales. Santiago, la pluma, primera opinión, sobre todo con ese elemento, ¿verdad? Todo el mundo pensaba, bueno, una profanación más, y de repente, pum, había una filiación, un seguimiento del difunto. Lo que acaba de decir Juanje de por qué pueden seguir a alguien también nos deja sin palabras. Sí, efectivamente, aquí entran en juego dos cosas. Una de ellas, la que muy bien ha comentado Juanje, que es el poder que adquieres sobre teniendo los restos de una persona. Es exactamente el mismo fundamento que cuando antes la gente ingería el cadáver, el corazón, el cerebro de su enemigo para investirse de su poder en el caso de los guerreros, de su poder guerrero. Pero la verdad es que hay un trasfondo del que se habla muy pocas veces en la sociedad, que es la fascinación por la muerte. Se ocultan, pero hay casos de necrofilia, se ocultan, pero hay casos como el que acaba de salir a la luz. Incluso, fíjate,
que de vez en cuando personalidades muy importantes parece que también sucumben a esto. No puedo, me ha venido automáticamente a la mente cuando estaba oyendo todas estas cosas. Hace 2 años, en 2007, creo que fue por marzo, el guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards, estaba haciendo una serie de confesiones sobre la época en que estuvo tan enganchado a las drogas, y entre esas hizo la más terrible que yo recuerdo haber oído jamás a nadie, y era que las cenizas de su padre las había mezclado con cocaína y se las había esnifado. Eso es síntoma de que en algún recoveco, en algún meandro de nuestro cerebro, hay algo que nos atrae profundamente de los restos de nuestros congéneres caídos. Pues ya decíamos que esta noche un programa tipo Edgar Allan Poe, tipo crónica oscura de nuestra propia existencia, de nuestro fervor a veces por la muerte o por el cuerpo físico humano, la sensación de que está y no está, de que se puede revivir. Os doy un dato más, fijaos, antes de conectar con Javi Pérez Campos, un jovencísimo amigo, pero que ya ha dado muestras de su valía. Hizo un reportaje que nosotros colgamos en nuestra web, en ikerjimenez.com, Los resurreccionistas, los resucitadores. Es una historia increíble de la que Santi, por cierto, también sabe mucho y queremos aprender esta noche. Pero fijaos, el asunto resurrección, desde tiempos de Cristo y mucho antes, desde luego, está ahí siempre. Es decir, la posibilidad desde el hombre de las cavernas de que ese cuerpo no se quede inerte, no se pudra en la tierra, sino que vaya a otro lugar. Pero eso ocurre con los animales. Y hay una noticia que me ha llamado la atención, para que veáis que es lo importante, que todo esto sigue teniendo noticias que a veces se disuelven y que son actualidad. Esta de Málaga, desde luego, sobrecogedora. Si hay más datos, a lo largo de la noche los daremos. Pero la Universidad de Rennes, en Francia, hizo un experimento de resurrección, o hubo un accidente en el experimento que acabó con resurrección. La protagonista es la araña, ese animal siempre también unido precisamente a la muerte, a lo oscuro, a lo húmedo de la realidad. Tomaron 120 hembras de 3 especies distintas. 2 de ellas de marismas de agua salada y otra de bosque. 120 arañas hembra. Las sumergieron en agua, en una solución con agua hasta ahogarlas. Durante 28 y 36 horas. Querían analizarlas, querían saber cómo quedaban ciertos tejidos, y lo increíble es que 28 de esas arañas, con un tiempo imposible para volver a la vida, después de 36 horas sumergidas completamente en agua, resucitaron y comenzaron a moverse con normalidad. Los científicos no sabían si estas arañas habían estado muertas realmente, qué había ocurrido, eran capaces de haberse protegido de alguna forma. Primera vez que se hace el experimento. Julien Petlon, uno de los investigadores de la Universidad de Rennes, ha mostrado su sorpresa. ¿Cómo es posible que un cuerpo de un animal como una araña, 28 de esos cuerpos, hayan resucitado después en una superficie lisa, con calor, después de haber estado ahogados 36 horas? Se ha hablado, a nivel científico, entre comillas, claro, de resurrección. Nos llama la atención, ¿verdad? Y entonces, ¿quiénes eran los resucitadores? ¿Qué elementos practicaban? ¿Cómo nace esta práctica tan macabra? Cuentan que es en el tiempo en el que la humanidad empieza a requerir cuerpos humanos para estudiarlos. Javi Pérez Campos, desde Ciudad Real. Amigo, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Bueno, tú hiciste un reportaje alucinante, donde mostrabas fotografías de esa escena con la que comenzábamos el Milenio 3 de esta noche. Un ataúd, ¿verdad? O un sepulcro, como si fuera un armadillo de hierro, protegido de ¿quiénes? ¿Quiénes eran estos personajes que deambulaban por los camposantos? Bueno, pues estas personas de las que estamos hablando eran unas personas desalmadas que actuaban además con una frialdad impresionante a asaltar la tapia de los cementerios en mitad de la noche. Entraban intentando no hacer ruido, cavaban con esas palas de madera que tú comentabas antes para, pues hacer el menor ruido posible también. Se llevaban estos cuerpos que desenterraban en mitad de la noche. Y los fines eran muchos, ¿no? Pero sobre todo conseguir dinero, ya que el siglo XVIII fue un siglo muy difícil. Se acentuaron esas diferencias, ¿no?, entre ricos y pobres, y los pobres tenían que buscarse la vida de cualquier forma, recurriendo pues a este trabajo con el que principalmente hacían negocio con médicos importantísimos de la época, médicos reconocidísimos en la historia de la medicina actual, que se estudian en las facultades. ¿Tú das algún caso, incluso algún nombre y alguna foto, Javi? ¿Es lo sorprendente?
Sí, sí. Médicos importantísimos que trabajaban con resucitadores. Cuéntanos. El médico, por ejemplo, más importante, además de la época moderna, John Hunter es uno de ellos. Ya te digo, se estudia en las facultades actuales. Es el padre de la cirugía científica y el primer investigador en ortopedia. Y dicen, además, que su casa de 2 entradas fue la que inspiró a Robert Louis Stevenson a crear el laboratorio del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Bueno, él tenía en mente crear un museo, el Museo Hunteriano del Real Colegio de Cirujanos de Londres. Lo consiguió, ese museo se puede visitar hoy en día. Digamos, además, fíjate, el espíritu romántico de la época. Es un médico que decían llegó a inocularse la sífilis de un paciente para estudiarla en su propia piel, ¿no? Para estudiar cómo evolucionaba esa enfermedad. Uno de los casos más interesantes de John Hunter es cómo persiguió al gigante O'Brien, un gigante de la época. Él lo quería conseguir para su museo hunteriano, para exponerlo al público. Era un gigante de 2,5 metros de altura. Entonces, cuando el gigante muere, este pide que se le entierre en un ataúd armado, porque el gigante conocía cómo todos los médicos intentaban hacerse con su cuerpo, ¿no?, para investigarlo y para estudiarlo. Finalmente, John Hunter traba una especie de plan con los resurreccionistas, a los que dice que tienen que emborrachar a las personas que llevan el carruaje del gigante O'Brien para lanzarlo al canal de Irlanda. Esta gente consigue emborrachar a los que llevan el carruaje, y mientras están emborrachándolos, otros resurreccionistas están fuera cambiando el ataúd del gigante O'Brien por piedras, lo están rellenando para darle peso, y mientras se produce el robo del cadáver. O sea, hacer un cambiazo con el cadáver. Ajá, así es. Finalmente, además, ese cadáver fue expuesto en el Museo Hunteriano, además, al lado de una persona raquítica, ¿no? Un cuerpo que sufría raquitismo, para mostrar las diferencias, ¿no?, entre un gigante y una persona que sufría esa enfermedad. Javier, y lo alucinante es que si personas, lo has definido perfectamente, ese siglo abrupto de diferencias sociales impresionantes, y empieza este nuevo mercado porque la gente necesita cuerpos. Santi, la idea es la siguiente, y vamos a intentar trazar entre todos una imagen para que la gente vea esta época, ¿no? Esta época cuyos tentáculos llegan hasta hoy, como hemos visto. La sensación de que la medicina avanza y que necesitan cuerpos, y que empieza a haber pocos cuerpos, menos ejecuciones, que eran los que habitualmente surtían, ¿no?, los ejecutados a las mesas de las primeras autopsias. Sí, que los ahorcados directamente es que ni siquiera iban directamente de la cuerda a la mesa de disección sin más trámite. Pero efectivamente las facultades de medicina, lógicamente, necesitaban primero para la formación de los médicos, que tuvieran unos sólidos conocimientos de anatomía, necesitaban esas disecciones públicas que nos ha transmitido el arte durante mucho tiempo. Pero aparte de eso, era una época en que en medicina estaba casi todo por hacer. Cada médico, excepto probablemente los humildes médicos rurales, que hacían una magnífica labor, pero cada médico de ciudad, cada catedrático, era un investigador que aspiraba a encontrar la cura para algo, que aspiraba a hacer un nuevo descubrimiento anatómico, que aspiraba a poner su nombre con letras de oro en el libro de la ciencia. Y todos ellos tenían su pequeña trastienda, su pequeño laboratorio, en el cual trabajaban y necesitaban de ese género para trabajar con él. Y entonces, efectivamente, aparece un mercado que es de una dimensión que a día de hoy nos puede sorprender. De hecho, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, había temporada de muertos. Es decir, temporada de muertos. Sí, era una ocupación que, salvo que era estacional en muchos, sobre todo, por ejemplo, en Inglaterra. La temporada de muertos iba desde principios de octubre hasta finales de abril, ya entrado el mes de mayo, por razones de clima. Cuando empezaba el frío, los muertos duraban más tiempo frescos, con lo cual era más fácil planificar el asalto al cementerio, era más fácil almacenarlos, y era más fácil incluso retenerlos para regatear con el médico, buscar mejores precios de otro cliente, etcétera, etcétera. En un momento en el que apretase el calor, deshacerse de la mercancía era mucho más perentorio, y a veces como que no compensaba tanto, con lo cual ya te digo que había temporada de muertos. Y de hecho, los casos que han pasado a la historia, por ejemplo, el de Burke y Hare, realmente no son significativos,
porque otra cosa que amparaba este comercio es que no era ilegal. Es decir, los muertos, según la legislación británica, por ejemplo, no eran de nadie. No era absolutamente propiedad de nadie y no tenían derechos. Pero había, por ejemplo, recovecos como que sí te podían ahorcar, no por robar el muerto, pero sí por robar las ropas del muerto. Con lo cual, las ropas... Tenían valor y el cuerpo no. Las ropas, efectos personales, etcétera, etcétera, se dejaban cuidadosamente en el ataúd porque sabían que si les pillaban con eso encima, la justicia sí podía ejercer contra ellos una acción, y una acción no precisamente suave. Y luego había otro último mercado, que era el de, a Carmen le va a dar, yo sé que estas cosas le dan un poco de asco, pero el de los dientes para las prótesis dentales. En aquel momento los protésicos dentales no tenían materiales para hacer dentaduras artificiales, dentaduras postizas artificiales, y se hacían con diente de cadáver, y esa era la materia prima principal. Perdona, además uno de los botines de guerra principales que había siempre en la Edad Media, que se refleja muy bien en la película Juana de Arco, es cuando acababan las batallas en la Edad Media, los vencedores les arrancaban las dentaduras siempre a los vencidos para vender los dientes como botín de batalla. La pregunta que me estoy haciendo ahora, y mucha gente se estará haciendo, es, por ejemplo, cómo los cementerios, antes de comentar el caso de esa pareja tremenda que dio la vuelta al mundo, su historia, cómo se defendió la gente y cómo se defendían, entre comillas, los propios muertos. Clave el caso del gigante, que sabe que van a por él y entonces generan una serie de dispositivos como esos armazones. Pero seguro que había más. Javi, ¿cómo llegó, digamos, la histeria en algunos camposantos, sobre todo del Reino Unido, pero de toda Europa, contra los ladrones de muertos? ¿A qué se llegó? Pues fíjate, es que además ya había un miedo que ya habéis tocado alguna vez, que era el miedo a ser enterrado vivo. Eso en Gran Bretaña facilitó la tarea de los resurreccionistas, ya que los cuerpos eran enterrados más cerca de la superficie de lo normal. Por lo tanto, esta gente tenía que cavar muy poco para llegar hasta ellos. Como tú decías, surgió un temor a esta labor y sobre todo a rezar en un nicho vacío, ¿no? Surgió por ejemplo la labor de los cuidadores de cementerio, desde las watch houses, que eran unas casas que aún pueden observarse en bastantes cementerios. Tenían varias ventanas desde las que los familiares se situaban para observar que todo transcurría con normalidad en la noche, ¿no? Incluso surgieron las sociedades de vigilantes, como la de Glasgow, que llegó a tener más de 2.000 miembros. 2.000 personas encargadas de vigilar los cementerios. Ajá, hacían turnos para no caer en el sueño, ¿no? Y que aquello pues pudiera ser eficiente de alguna forma. Y bueno, se colocaban allí. Imagínate las noches, ¿no?, de esas personas vigilando constantemente que no pasara nadie, ¿no?, por el cementerio. Otro de los artefactos que a mí me sorprendieron bastante, porque no los conocía hasta que empecé a investigar el tema, eran los mort safe que tú nombrabas antes. Eran unas especie de rejas horizontales que se colocaban paralelas a la tumba y que impedían que pudiera meterse mano al nicho, ¿no? Los ataúdes de hierro armado también se soldaban para que fuera imposible su apertura, o incluso algo que estamos acostumbrados a ver hoy, pero que en aquella época tuvo su auge, que eran las catacumbas o los mausoleos. También se recurría bastante a ellos, por supuesto, las personas que tenían el dinero y se lo podían permitir, ¿no? Y dejaban que se pudrieran, además, en esos mausoleos. Para que no se llevaran los cadáveres, los vigilaban las familias, dejaban que el cuerpo se pudriera, ya no podía servir para los anatomistas y entonces los enterraban. Pero también es cierto que a algunos resucitadores los cazaron con las manos en la masa. Y les pegaron sus palizas, ¿eh? No solamente los resucitadores, de los cuales hubo auténticos linchamientos, porque claro, la gente estaban robando a sus familiares, a sus muertos, sino que también iban a casas de los anatomistas y a los hospitales y quemaban estas estancias en venganza por haberle robado lo suyo. Y hubo un caso, sé que Santi tiene informes de lo que está pasando ahora mismo en algunos lugares del mundo, con ladrones de cuerpos de este estilo, ¿no? Esto parece que en un momento dado se extermina, ya no hay esta tradición terrible. Las facultades de anatomía por otras vías tienen sus cuerpos, pero no, sigue existiendo. No es cuestión de meter miedo, pero sigue existiendo. Ahora, hubo un caso de una pareja de resucitadores que yo creo que da y dio para películas auténticas, ¿no? Antes hablábamos de Stevenson y de esa doble
personalidad de algunos médicos que inspiraron a algunos de los personajes más importantes del terror mundial, y esa casa con dos puertas, ¿no?, donde uno se transformaba, el mundo de cara afuera y el mundo de los resucitadores. Hubo una pareja en Escocia, Javi, que sus tropelías llegaron a un nivel increíble porque inventaron un atajo, ¿no?, para conseguir cuerpos de alguna forma. Sí, y es que además se convirtieron en los primeros asesinos en serie de la historia moderna. Burke y Hare directamente no pisaban el cementerio. Por las noches paseaban por los callejones más apartados de la policía, ¿no?, por aquellas zonas más empobrecidas de Londres, y se dedicaban a cazar ellos mismos a las personas. Se dedicaban a... Burke y Hare paseaban por las calles, uno de ellos llevaba una sábana, y cuando encontraban a una persona a la que principalmente nadie fuera a echar de menos, vagabundos, por ejemplo, envolvían la sábana a esta persona mientras el otro le tapaba la nariz, e intentaban asesinarlo de forma que no se lacerara el cuerpo, ¿no? Es decir, se intentaban evitar las magulladuras y Qué cualquier curioso, forma. Javi. Es decir, ahogar a alguien, pero mantener su cuerpo lo más fresco, entre comillas. Claro, para que así el pago del cuerpo fuera mucho más alto, por supuesto. O sea que también habría un mercado en torno a lo fresco, y esto es muy macabro, pero de la mercancía. Así es, cuanto más fresco era, mucho mejor. De hecho, además, fíjate, Iker, Burke y Hare empezaron a colaborar cuando escucharon cerca de una taberna, en una taberna cerca a su casa, que esto se realizaba y que a la gente se le pagaba por este tráfico de personas, ¿no? Entonces, cuando escucharon aquello en esa taberna, pues decidieron que, ¿por qué no?, ellos se iban a sumar a ese negocio de una forma bastante más ilícita. Vieron dinero absolutamente fácil, ¿no?, en aquella época. ¿Y a cuánta gente acabaron sacando del mundo de los vivos? Pues fíjate, se les contabilizan 16 víctimas. Además, por cada cuerpo, el doctor Noss, que era el médico con el que realizaban estos trapicheos, ¿no?, por así decirlo, les pagaba 7 libras y 10 chelines por cada cadáver, aproximadamente. La verdad es que la historia de estos dos asesinos en serie, los primeros, dicen algunos, de la historia de la primera pareja, observándoles con su sábana y yendo a por personas, yo creo que es una de esas imágenes de auténtico folletín negro que ocurrió realmente. Al final, Santi, tuvieron su merecido. Al final tuvieron su merecido. Burke fue ahorcado y Hare tuvo cadena perpetua. Además, ¿y por qué uno fue ahorcado y el otro no? Porque uno se chivó del otro en los interrogatorios, básicamente para salvar el cuello. Efectivamente fue el que delató y el que contó toda la verdad. Entonces, eso trajo varias consecuencias, y una de ellas fue precisamente el fin de este comercio. Para que nos hagamos entonces se declara lo que se llama el acta anatómica, que es precisamente lo que empieza a regular ya de una vez esto, que de entrada había causado una alarma social brutal, pero esto sucedía en Edimburgo, pero es que en Londres, en esa misma época, estaban pasando cosas igualmente graves, por lo menos para el orden público. En Londres, muchísimo más grande que Edimburgo, había una industria brutal de esto que estaba manejada por dos hombres que tenían bandas de decenas de personas. Uno era un antiguo boxeador que se llamaba Ben Crouch, y su archienemigo o su archirrival en los negocios era Israel Chapman. Entonces, de vez en cuando sucedía que las bandas de Crouch y Chapman coincidían en un cementerio para intentar hacerse con algún cuerpo especialmente valioso, porque había toda una serie de tarifas, no solo en función de la frescura, sino de la edad. Es decir, un niño o y estaban perfectamente informados de quién moría, de los funerales, madre mía. Entonces, de repente, las dos bandas coincidían, y para que nos hagamos una idea, pues los que hayan visto Gangs of New York, por ejemplo, pues se montaba en mitad del cementerio por la noche una escena de esas, con gente con palos, con cuchillos, con espadas, con muertos incluso en algunas de estas reyertas, y la verdad es que aquello se le empezaba a ir un poco de las manos. Los tipos estos además tenían en sus métodos una precisión increíble. Nos los imaginamos cavando tal cual y sacando el ataúd, pero en realidad no era así. Hacían un agujero
sabían dónde estaba la parte ancha del ataúd, la parte donde estaba la cabeza. Hacían un agujero donde podía caber uno de ellos, una persona, un agujero de 1 metro de diámetro más o menos. Cuando llegaban al ataúd, rompían la tapa. Con una cuerda la pasaban por los hombros del muerto y entonces varios de ellos tiraban y sacaban, sin necesidad de sacar el ataúd, sacaban el muerto limpiamente. Afortunadamente, ya te digo que el descubrimiento de las tropelías de Burke y su compinche pues fue posiblemente lo que llevó al fin de este negocio. Pues fíjate, me pasa Carlos Largo ahora mismo una nota de última hora. Hemos sondeado un poco lo que pasa en el mundo. Ya teníamos la noticia de Málaga, pero fijaos lo que está ocurriendo a estas mismas horas en Colombia. Nuestra compañera Amparo Parra de Radio Caracol nos va a contar la historia de una serie de profanaciones en cadena en un pueblo, en un pequeño pueblo llamado Málaga. El pueblo está totalmente aterrado, me dice Carlos en la nota. Han aparecido restos óseos, restos de cuerpos en muchos lugares, y parece una profanación que tiene algún cometido, algún sentido. ¿Por qué sigue ocurriendo esto? ¿Qué sentido tendría? ¿Ya solo es la magia? Ahora lo podemos debatir. Ya solo es, como decía Juanje en un principio, la idea de beneficiarse, de enriquecerse, pero no por lo que vale un cuerpo, como ocurría antes, sino por lo que puede traernos de suerte, de beneficio, según algunas creencias bastante oscuras. Si os parece, como nuestra obligación siempre es ir a la última hora, a la última noticia, conectamos en este instante con Colombia. Nuestra compañera Amparo Parra tiene todos los datos. En Málaga, un pequeño pueblo enclavado en las agrestes montañas del departamento de Santander, al oriente de Colombia, a los muertos no los están dejando descansar en paz. El obispo de la localidad, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, denunció que las tumbas del cementerio están siendo profanadas por grupos satánicos. Aberraciones o actitudes enfermizas que son al mismo tiempo una injuria de entrarse a un lugar de estos, a abrir una tumba, mover de su lugar unos restos humanos que para nosotros son restos sagrados, porque la vida humana es sagrada, y esparcirlos por todo el cementerio y luego arrancar las cruces de las tumbas y ponerlas al contrario, en un desprecio enfermizo. En el municipio de Málaga, sus 10.000 habitantes están consternados por lo que está pasando a sus difuntos, asegura Carlos Sánchez. Pues la mayoría dice que es pelados que se la pasan allá metiendo vicio y que van allá y se meten y están llevados del vicio y empiezan a realizar esas cosas. Algunos dicen que son sectas satánicas. Omaira Márquez, una humilde mujer que nació y creció en este pueblo, dijo que la comunidad ahora no puede visitar las tumbas de sus seres queridos por miedo a encontrarse con una macabra escena. Como ahora cerraron el cementerio, lo tienen como llave, o sea, no abren el cementerio ahora ni nada. Mira que como antes dejaban abierto todos los días, como es ahí al pie de la casa de mercado y eso, entonces es central, el cementerio es central, o sea, aquí prácticamente en el centro, pero ahorita no, ahorita permanece como llave. Los malagueños aseguran que lo que está pasando puede estar relacionado con la gente de otras zonas del país que han llegado a asentarse a este municipio. Lo que pasa es como pues siempre ahorita aquí por lo de la universidad ha llegado gente de muchas partes, estudiantes de otras partes, entonces ese es el problema. Pues no sabemos qué era lo que harán con eso, quién sabe. Ante este hecho, hoy el cementerio de Málaga Santander es vigilado por la policía día y noche para impedir que las tumbas sean saqueadas por personas que al parecer realizan ritos satánicos. Los familiares de quienes yacen en este cementerio solo quieren seguir rezando el responso, que Dios los saque de pena y los lleve a descansar. Noche muy oscura, muy especial, ¿verdad? Fijaos en las anécdotas. El pueblo se llama Málaga, en Colombia. Como Málaga, en España, era el lugar de la noticia que originaba toda esta historia realmente. Málaga, donde unos brujos, entre comillas, habían conseguido varias calaveras, restos óseos y sobre todo la filiación, archivo, datos sobre esos difuntos en concreto. O sea, habían ido, por lo que parece, por lo que dice la policía, a tiro fijo. Hablábamos de esas corazas o de vigilantes de cementerio pensando que son historias del siglo XVIII, y ahora mismo en Colombia, por ejemplo, el cementerio de esta pequeña población está cerrado, bajo llave y con la policía vigilando. Es un extraño bucle, ¿verdad? Hay más sitios en la actualidad, Santi, donde ahora mismo hay ladrones de cuerpos, que es lo que podríamos decir. Pues hay una industria desconocida, pero y digo industria a nivel mundial, que tiene su sede en la región de Bengala, en la India.
Y es que a día de hoy en las facultades de medicina hay un elemento fundamental que todos los médicos, todos los estudiantes, prácticamente en todos los sitios donde se estudia anatomía hay, que es el esqueleto. Podríamos pensar que los esqueletos que se comercializan actualmente, y los hay, son sintéticos y, bueno, pues son de resinas, de plásticos, etcétera, etcétera. Los hay y no hay ningún problema. Lo que sucede es que, por mucho que se hayan perfeccionado los métodos de modelado, para el estudioso fino de la anatomía, los detalles, las peculiaridades de un esqueleto real no tiene sustituto posible artificial. Tiene que ser lo real, no vale sucedáneo, ¿no? Efectivamente. Y el 90% de todos esos esqueletos proceden de un solo sitio, que es Bengala, en la India. ¿El 90%? Sí. Hay determinados pueblos donde la industria local y los reporteros que han estado allí, pues, por ejemplo, hablan del especial tufillo que hay nada más entrar en el pueblo, es procesar cadáveres, es decir, salen partidas de caza a profanar tumbas en toda la India. Estamos hablando a día de hoy, Santi, de 2009. A día completamente de hoy. Partidas de recolección de cadáveres, profanando tumbas, recuperando cuerpos del Ganges, etcétera, etcétera. Y luego eso se llevan a Bengala, y como solamente interesa el esqueleto, digamos que la frescura del cadáver no es algo primordial. Y allí esa industria ya tiene sus métodos para descarnar, blanquear, clasificar, articular y vender piezas que para la exportación vienen a salir a una media de unos $3.000 cada esqueleto montado. Luego se pueden comprar piezas sueltas, pues dependiendo de si, por ejemplo, pues tu interés es el cráneo, pues se venden cráneos solos, brazos, dependiendo digamos de la especialidad de cada médico, ¿no? Y ya te digo que eso es a día completamente de hoy, la lástima es no poder mostrar fotos que disponemos de ellas, pero esto es radio, ya se sabe. A día de hoy es una actividad, una industria de exportación a nivel mundial que hay en esa región de la India. En un instante escucharemos al doctor Cabrera con una especie como de comparativa entre profanaciones de ayer y de hoy, qué ha cambiado, qué ha variado. Pero Juanje quería aportar algo escuchando atentamente la crónica tan singular, ¿no? Donde incluso la periodista Amparo Parra, de Radio Caracol, dice, Dios les proteja de alguna forma, ¿no? Estas personas implicándose. En Colombia esto se vive de una forma muy especial. Sí, la verdad que de lo que llevamos hablando esta noche he puesto, digamos, 3 objetivos claros de las profanaciones que hemos hablado hasta ahora. Una que es anatómica, incluso en esta que comentas tú en la India. Otra es los rituales mágicos y el poder, y además si puedo coger el poder de una persona como esta gente de Málaga, que sea rica o especialmente afortunada o cualquier cosa así, mejor. Pero el tema de Colombia es diferente. Te aseguro que los ritos satánicos son reales, son ciertos, y me jugaría un dedo de esta mano, no sé si ha puesto demasiado o no, a que son narcotraficantes. ¿Narcotraficantes relacionados con el satanismo? ¿Por qué? Sí, igual que pasó en México hace muchos años. Allí es muy sencillo. Si yo quiero ser malo, para que me vaya bien, me alío con el más malo. Y el más malo es el demonio. Entonces es muy típico entre ese tipo de grupos de personajes allí que realmente sí que aterrorizan, porque aparte de hacer ese tipo de rituales están metidos en mafias. Lo que hacen es, antes de llevar cargamentos de cocaína en avionetas hasta otro país, si es en aquella zona, bueno, pues el puerto de salida principal de droga en Colombia, Barranquilla, si no, bien sea por avioneta a otros países como sería México, que es un punto de distribución fundamental, es más que probable que se roben cadáveres, se hagan rituales satánicos aliándose con el mal para que el mal te acompañe en ese tipo de viaje. El viaje. asunto es por qué eligen, ¿no? Una pequeña aldea y la aterrorizan. Imagino que en las grandes ciudades, en Bogotá o en otros lugares, será más sencillo, pero eligen de repente un pequeño pueblo donde el susto y el terror llega al punto de que haya vigilantes hoy, esta misma noche allí. Sí, pero la gente me imagino que es mucho más fácil de sobornar y de hacer que calle en un pueblo pequeño que Bogotá, por ejemplo, que la conozco perfectamente, y la policía en Bogotá funciona perfectamente bien, aunque hay barrios con cierto peligro,
como la Candelaria, pero es una ciudad a la que se puede caminar perfectamente. Pero en cambio cuando te vas a las zonas rurales de Colombia, yo conozco bien Aracataca, otros sitios, este tipo de rituales funciona bien, o incluso en grandes ciudades. Y pongo el caso del narco más conocido de la historia. A la tumba de Pablo Escobar Gaviria acude personas día a día a pedirle favores. Y es que ten en cuenta que Pablo Escobar Gaviria creó todo un barrio en Medellín acogiendo a personas que habían venido de la guerra que hubo entre los paramilitares y la FARC. Entonces, claro, o sea, esa pasión por la muerte, por el más allá, cuando piensas que un muerto tiene esa capacidad, pues imagínate un narco intentando aliarse con el demonio para llevar a buen puerto sus negocios. Te aseguro que son capaces de comprar lo que haga falta en cualquier aldea para surtirse de muertos y cadáveres para ese tipo de rituales satánicos. ¿Habrá alguna diferencia entre las profecías de ayer y las de hoy? Vamos a escuchar al doctor Cabrera para saber un poco esas diferencias. Él ha intentado explicarnos cómo ha ido variando en el tiempo la sensación esa de profanar, que profanaciones hay desde el principio de los tiempos, por muy diversos motivos, desde las primeras tumbas que son profanadas hoy en día, por ejemplo, en algunos lugares de América por los guaqueros, profanadores de tumbas en Egipto, en cualquier lugar, en Mesopotamia, buscando joyas, buscando códigos, buscando fórmulas y en otros casos buscando simplemente el cuerpo. Nos habla el doctor Cabrera. Las profanaciones son antiquísimas. En los primeros ejércitos que luchaban contra los otros, después de entrar en la ciudad del enemigo, una de las cosas más básicas que hacían después de la violación sistemática de las mujeres era profanación del Camposanto y sobre todo la ruptura de los templos, es decir, como si de esa manera agraviaran completamente a la nación vencida. Por lo tanto, las profanaciones las hicieron durante todos los siglos todos los enemigos. Las más recientes son en la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial y en la Guerra Civil Española. Pero vamos, en Grecia, en las guerras romanas, en las guerras púnicas, en todas las guerras hubo este tipo de actos. Hoy en España, en el siglo XXI, las profanaciones para extraer un cadáver no existen, salvo algún caso que la policía haya tenido de perturbados, trastornos psíquicos muy importantes. Además, cada vez es más difícil eso, dadas las medidas de seguridad que los propios cementerios tienen. Hoy yo diría que, salvo que algún periodista o algún investigador encontrara un caso, es imposible ese tipo de profanación. Hoy las profanaciones son de grupos neonazis que rompen cruces cruces cristianas o estrellas de David judías en algunos cementerios, roturas de panteones de familias enemigas, digamos, pero las profanaciones son eso, vandalismo sobre los objetos del Camposanto. Pues aquí desde luego hay un caso para la duda, lo ocurrido en Málaga esta misma semana pasada. Quizá tengamos más noticias, de momento es lo que sabemos, Carmen. Vienen solo las iniciales en el parte policial, repetimos, parte policial, donde se había encontrado ese curiosísimo arsenal, ¿no? Sí, además no es la primera vez que en nuestro país se producen este tipo de profanaciones. Recordemos que hace ya unos años en Zaragoza hubo una profanación muy conocida porque se encontró todo un caldero donde había huesos de los difuntos profanados que estaban mezclados con una especie de líquido y al parecer dentro del mismo cementerio, dentro del propio Camposanto, habían hecho ese ritual. Otro en el que quemaron fotografías de los difuntos en el propio Camposanto. O las rompieron con un martillo, con lo cual desde hace unos años a esta parte se están produciendo bastantes profanaciones de camposantos, de cementerios, para hacer extraños rituales, porque sí que es cierto que luego se encuentran a las afueras de esos lugares sagrados pues también todo tipo de animales, velas, algunas fotografías, todo con la intención pues de llevar a cabo un ritual que normalmente suele venir de otros países, suelen ser afrocubanos. Bueno, pues la noticia es interesante y tenemos una posibilidad de incorporar a un nuevo amigo para que nos dé su opinión, porque yo creo que es un caso raro de verdad. Él es el profesor de Criminología de la Universidad de Valencia, conocido de todos vosotros y evidentemente nuestro buen amigo Vicente Garrido. Vicente, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola Vicente, gracias por unirte esta noche a un tema muy macabro. Realmente estamos hablando de ladrones de cadáveres y preparábamos todo esto cuando nos enterábamos de la noticia de que en Málaga habían capturado a un grupo de personas que tenían cráneos, cuerpos y sobre todo, a ver qué opinión tienes tú, porque esto nos ha dejado a todos helados. Decía nuestro compañero Juan G. Vallejo que nunca había escuchado nada igual, filiación, es decir, fotos, documentos sobre los muertos en concreto que habían sido profanados. En fin, no conocemos casos muy parecidos, sí de robar un cuerpo, pero no como sabiendo cuál es ese cuerpo. ¿Qué opinas, Vicente?
Bueno, yo creo que en estos casos normalmente las razones son dos. O bien hay un deseo expreso de ejecutar algún tipo de acto de venganza y por consiguiente se conoce previamente lo que es el pasado de esos cuerpos y se vincula con algún agravio del presente, de tal manera que se está intentando pues de algún modo causar daño y actuar de esta manera profanadora sobre unos vivos bien concretos, o bien por otra parte estamos frente efectivamente a motivos vinculados con el ocultismo, con actividades rituales en los que necesariamente se precisa algún tipo de persona y puede ocurrir que ese tipo de persona se corresponda precisamente con los huesos, con el cuerpo que está ahí en las tumbas profanadas. Estas son básicamente las dos grandes motivaciones que se esconden en casos de profanación como los que estáis describiendo. Vicente, hemos hecho un repaso con nuestro amigo Javier Pérez Campos y con Santi Camacho de lo que eran los ladrones de cuerpos, del miedo que hubo en un tiempo en la vieja Europa a personas que buscaban cuerpos y que los cambiaban por dinero o vaya usted a saber qué tipo de ritos hacían. ¿Podríamos hablar de ladrones de cuerpos o de resucitadores de alguna forma hoy en día? A nivel criminológico, ¿realmente este fenómeno está olvidado o existe? Bueno, yo creo que el fenómeno del que antes estaba comentando nuestro amigo y colaborador tenía mucho que ver con dos tipos de personas. Uno eran los que vendían los cuerpos para obtener dinero y sobre todo eran pues facultades de medicina o actividades de investigación que necesitaban realmente pues materia prima para los cuales investigar. Y en otros casos efectivamente eran ladrones de cuerpos que los llevaban a situaciones donde determinadas personas o sectas podían llevar a cabo determinados rituales. Gente con dinero, gente muchas veces del mundo de la aristocracia que no podía permitirse el lujo de acudir a un camposanto y exponerse a ese tipo de situaciones. Claro, en la actualidad a mí me parece que este tipo de actividad organizada está mucho menos elaborada y yo creo que se trata más de actividades de individuos o de pequeños grupos que con las motivaciones que antes he comentado pues actúan de este modo. No creo que estemos en un revival, ¿no? O en una vuelta de lo que ocurría en el siglo XIX, donde en efecto había auténticas bandas, muchas veces de desaliñados, de marginados, que hacían de ese macabro comercio su modus vivendi. Pero creo que sí, creo que mientras que exista la sociedad habrá personas que por uno u otro motivo, pues desafiando, ¿verdad?, los más elementales instintos de lo que es el respeto a los muertos, pues se atreverán a cometer actos tan tremendos. Vicente, una cosa importante, veíamos casi perfectamente en un viaje en el tiempo la imagen de dos individuos de este tipo por Edimburgo con una sábana intentando matar a personas y encima dejarlas frescas para que luego valiesen más, ¿no?, en ese código o tarifa de los ladrones de cuerpos. ¿Ha habido asesinos en serie? Yo he recordado algún caso que tú además has comentado en alguna ocasión, no sé si fue Jeffrey Dahmer o personas que no es que profanasen, pero sí que troceaban los cadáveres e intentaban generar extraños engendros para ver si volvían a la vida. Sería otra forma de resucitación, pero igualmente espantosa, ¿no? Claro, porque en este caso primero, en el caso de Jeffrey Dahmer y otros, primero había un asesinato para poder utilizar luego el cadáver. Normalmente en estos casos se trata de un elemento de absorción, de consunción total, de posesión definitiva. Te he seducido, te he engañado, te he matado y luego cuando eres cadáver sirve todavía más a mis propósitos. Aquí estamos hablando de personas que, como en el caso de Jeffrey Dahmer, pues viven un poco en el margen de la locura, aunque en este caso concreto no se demostró que realmente tuviera ningún tipo de problemas mentales. En otro caso, por ejemplo el de Ted Bundy y otros, lo que estamos hablando es de necrofilia. El propio acto de matar se culmina posteriormente con el acto sexual. Aquí nos encontraríamos con que el cadáver sigue siendo un objeto de posesión por parte de la víctima una vez que se ha cometido el crimen. La necrofilia, el acto sexual, podría ser una especie de bonus o de poder absoluto posterior que culmina y da final al propio acto de matar. Pero lo que antes te comentaba, Iker, la muerte parece ser que no es la frontera que detiene a todos. Hay algunas personas que, o bien por motivos económicos, o bien por satisfacer ideas o ritos macabros, en algunos casos por pura diversión y vandalismo, que desde luego dice muy poco de la persona que lo lleva a cabo. Parece ser que algunas de estas personas o grupos ven en la muerte, ven en los cadáveres un elemento de lucro, de solaz
o de satisfacción de unos procesos cognitivos y unos pensamientos que muchas veces resulta difícil de entender. Vicente, como siempre, gracias por estas notas, gracias por poner las cosas muy claras, por sobrecogernos, pero también animarnos, indicándonos que no vuelven esos tiempos terribles, sino que son casos específicos, muy concretos, aunque pasen en nuestro propio país. Vicente Garrido, como siempre, una eminencia y un buen amigo. Un abrazo muy grande. Bueno, un placer, como siempre. Hasta luego. Hay que decir, no sé si pedir disculpas, porque el programa de esta noche es bastante duro. Hablaba Carmen de un brebaje, ¿verdad? Apareció en Zaragoza, apareció en Gerona, incluso brebaje con huesos. Un ritual extraño. De otro brebaje, quizá el más espantoso del que hemos oído hablar, vamos a comentar también en la segunda hora. ¿Habéis oído alguna vez mencionar la palabra el muti? Bueno, pues hay toda una historia terrible detrás de ello, una historia triste y una historia de magia y de brujería. Pero tenemos muchas más cosas. Por cierto que la nave del misterio, ya lo sabéis, se marcha a Granada el próximo 27 de junio. Damos todos los datos. Javier Pérez Campos, amigo, ¿continúas ahí? Sí, aquí estoy. Pues ante todo, muchísimas gracias por ese reportaje que puede la gente leer en ikerjimenez.com. Y aunque sean titulares, Javi, todavía hoy hay más lugares donde puede haber ladrones de cuerpos. Apuntaba Santi Bengala. Creo que tú recogiste algún caso más, ¿no? Sí, además es tremendo, porque fíjate, Aaron Smith recogía, un importante doctor además en Estados Unidos, recogía en su artículo, bajo el titular, los tejidos de cadáveres, una gran demanda, la posibilidad de que, bueno, pues los aloinjertos o tejidos trasplantados de cadáveres como los huesos, la piel, válvulas cardíacas o tendones, pudieran generar un mercado negro también, aunque claro, decía que es difícil de mantener las circunstancias idóneas para el cadáver, ¿no? Y para que eso se pudiera trasplantar, pero que era posible y que sería una respuesta a muchos de estas profanaciones al cementerio que habían quedado sin explicar. Tremendo. Javi Pérez Campos, amigo, gracias por el trabajo. Seguiremos en contacto muy de cerca. Un fortísimo abrazo y a recuperarte de ese resfriado que ahora mismo te asola. Un abrazo grande, amigo. Muchas gracias, un abrazo a todos.